Bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar de los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos, dependiendo de su contexto, se pueden llamar de una u otra forma. En este caso, como estamos hablando de un circuito físico, entonces los llamaremos dispositivos que forman parte precisamente de ese circuito. Los componentes generalmente vienen encapsulados y son fabricados de diferentes materiales según sea el tipo, como por ejemplo el tantalio, el galio, la cerámica, el poliéster, el silicio, entre otros materiales. Como ustedes pueden ver ahí, tengo en mi mano una placa de circuito con diferentes componentes. Nosotros podremos tener los componentes de manera discreta o de manera integrada. Pues cuando hablamos de un componente discreto, estamos hablando de un componente que viene por unidad, que su composición está integrada por una sola unidad, es decir, una resistencia, un condensador, un inductor dentro de la placa. También podríamos hablar de componentes integrados, que son componentes dentro de los cuales integran una gran cantidad de componentes discretos conformando un circuito muy pequeño, un circuito en miniatura. A estos componentes se les conocen como circuitos integrados. Por otra parte, tenemos lo que son los componentes pasivos. Son dispositivos que no permiten o no realizan variaciones en la corriente, solo se utilizan para limitar, para consumir o para interrumpir la corriente, pero no vamos a tener ganancias ni control sobre la corriente. Generalmente los componentes pasivos, como ejemplo, podríamos decir que pueden ser los resistores, los inductores, los capacitores, los interruptores, entre otros. Por otro lado tenemos los componentes activos que sí tienen la capacidad o de generar, controlar, cambiar la corriente, transformarla. Por ejemplo, podríamos tener una onda y transformarla a través de un semiconductor. Podríamos elevar una corriente que ingresa y a la salida tener una corriente mucho mayor a través de, por ejemplo, un transistor. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los componentes más utilizados en la electrónica, que es la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es como componente electrónico un dispositivo que se opone al paso de la corriente y que esa oposición es proporcional a su valor. Eso quiere decir que entre mayor sea el valor resistivo, mayor será la oposición al paso de la corriente. Bueno, por aquí tenemos el código de colores, ahí les hice un código de colores en una tabla. Si ustedes notan, tenemos los colores negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, plata y sin color. Y a su derecha van a ver unas bandas diferentes, primera, segunda banda, multiplicador y tolerancia, en este caso porque hay otras que tienen más bandas. Si ustedes notan, vamos a empezar por el negro. La primera banda no tiene ningún valor, la segunda banda hay un 0 y el multiplicador sería 1, es decir que no modifica porque todo número multiplicado por 1 pues es el mismo número. Por otro lado tenemos el marrón, la primera banda el número 1, la segunda banda el número 1, el multiplicador es 10, es decir que aumenta un 0.
y tiene una tolerancia del 1%. El rojo, 2 en la primera banda, 2 en la segunda banda y el multiplicador sería 2 ceros. Y tiene una tolerancia del 2%, así sucesivamente, aumentando su valor de manera gradual dependiendo del color. Por el lado del verde hay algo especial. Tengo el número 5 en la primera banda, el número 5 en la segunda banda, el multiplicador 5 ceros y la tolerancia pues 0.5%. Si ustedes notan, la tolerancia es muy bajita, al igual que el rojo y el marrón, lo que nos indica que estas resistencias son de precisión. Vamos a ir hacia el oro, la plata y sin color. Nos indica que el oro multiplica por 0,1, quiere decir que está restando un 0. La plata multiplica por 0.01, restaría 2 ceros. Y en el lado de la tolerancia, que son las más utilizadas, el oro tiene una tolerancia del 5%, la plata tiene una tolerancia del 10% y sin color tendrá una tolerancia del 20%. Vamos a hablar de los tipos de resistencias. Si ustedes notan, ahí tenemos dos símbolos, pero equivalen a un resistor. Por un lado tenemos la sierra con 3 dientes y el rectángulo. Cualquiera de los dos en un circuito indicaría que hay un resistor. Los resistores generalmente, este tipo de resistores se utilizan en un circuito o como limitadores de corriente, divisores de tensión o también se utilizan para enviar un voltaje de referencia a algún componente. Por otro lado tenemos lo que son los termistores de coeficiente positivo en el caso de los PTC o puede ser de coeficiente negativo en el caso del NTC. Entonces, ¿cómo se comporta? Su resistencia varía en función de la temperatura. En caso de los NTC, cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Se utiliza mucho, por ejemplo, en los sistemas que requieren que cuando se eleve la temperatura se accione algún mecanismo, algún componente, algún dispositivo que haga algo, por ejemplo, una sirena, un ventilador. Por el lado de los PTC de coeficiente positivo, se utiliza mucho en las fuentes de alimentación y en algunos que son sensibles a las temperaturas. Entonces, en este caso, el termistor, como es de coeficiente positivo, cuando aumenta la temperatura, aumenta su resistencia, impidiendo el paso de la corriente, entrando el circuito en protección. Aquí también tenemos lo que son los fotorresistores, estas flechas que están incidiendo sobre la resistencia, simbolizan la luz. Quiere decir que estas resistencias se activan a través de la luz. Se utiliza mucho en los sistemas de iluminación encendiendo un foco. Por aquí también tenemos lo que son las resistencias variables, una flecha indicando que pueden variar su valor. Se utiliza mucho para la calibración en sistemas electrónicos que requieren de precisión. Por último, tenemos lo que son los potenciómetros, que permite regular la resistencia de manera manual a través de un sistema de control que tiene en el cuerpo de la resistencia. Se utiliza mucho en los sistemas de radio, también en los equipos que requieren variaciones. La magnitud de la resistencia son los ohmios. En el multímetro pues vamos a ver la siguiente. Con la letra omega, el selector del multímetro está en la escala de los ohmios. Si ustedes notan, tengo 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M y 200M. Cuando hablamos de K y de M, estamos hablando kiloohmios y de megaohmios. Entonces, si hablamos de kiloohmios, o sea, 2K, quiere decir que ese número 2 sería multiplicado por 1000, equivaliendo a 2000 ohmios.
y si es una M, el número 1, el número 2 que tenga asociado, pues será multiplicado por 1.000.000, equivaliendo, dependiendo del número, si es un 2, un 5, a 2 o 5 millones de ohmios. Muy bien, este es el segundo video del curso gratis básico de reparación de celulares. Esta es la fundamentación. Es muy importante que estos conceptos los tengan muy claros, porque cuando empecemos ya la temática de lo que es los celulares, pues va a ser necesario que tengan este conocimiento fundamental. Recuerden que el curso es básico, pero les va a servir de preámbulo si quieren hacer un curso más avanzado, ya que podrán aprovechar al máximo esos conocimientos que el docente les va a impartir. Muy bien, si les gusta, recuerden que vamos a seguir subiendo videos. Si les gusta la idea, entonces les pido que se suscriban, que les den un like, ¿no? Que lo compartan, que comenten. Muy bien, no siendo más por el día de hoy, espero que este video les sea de utilidad. Hasta una próxima oportunidad.